Bienvenidos una vez más, ya comenzamos tu programa. Profundizando más. ¡Anímate! Hola mis hermanos, vamos a comenzar este nuevo estudio, este nuevo día que Dios nos está regalando, ¿cierto? Que nos ha prestado. Vamos a disponernos en las manos del Señor para poder aprender una nueva enseñanza como nos habíamos propuesto. El mensaje de hoy se va a tratar sobre la carta a la Odisea, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Eh, Esperemos que Dios nos pueda dar luz y podamos hoy entender quizás cosas que no habíamos entendido, o podamos ver lo que no habíamos visto. Pueda ser un día de reflexión a través de este mensaje y de crecimiento en el Señor. Antes de darle lectura, vamos a orar y pedirle la ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora le damos gracias primeramente por todo lo que usted hace, por la oportunidad que nos regala de poder estar juntos a través de este medio, para poder disponerlo en tus manos, Señor. Pueda usted hacer como usted quiera, pueda usted usar nuestras vidas a beneficio de su evangelio, podamos entender hoy tu palabra correctamente y podamos siempre, a la vez de entenderla, también ponerla por obra, nutrirnos a través de ella, entenderla de una forma correcta para poder trabajarla en nuestra vida espiritual y no decaer, sino fortalecernos cada día más. Permítanos en esta nueva enseñanza poder encontrar más de ti, poder saber más de ti, poder apreciar más de ti, Señor, y poder, bendito Dios, Señor, hacer todo para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre. Denos usted su bendición para iniciar, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos, entonces vamos a tener la lectura central en Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 14 al versículo 22. Lleva como título el mensaje a la Odisea y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí hemos podido tener la lectura central. Vamos a tratar, con la ayuda de nuestro Señor, comprender, ¿cierto?, de qué trata esta carta a la iglesia de la Odisea. Debemos siempre comprender primeramente que el Apocalipsis es un libro simbólico en su gran parte, y por lo tanto debemos tratar de entender el simbolismo que es usado y no tomarlo erróneamente de una forma literal. Vamos a comenzar con el versículo 14. Pudimos destacar las partes que vamos a tratar de explicar. En el versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta primera parte debemos destacar que el ángel de la iglesia en la Odisea se refiere a quien dirige la iglesia, ya sea el pastor o el mensajero designado para entregar dicha carta. Luego, cuando nos dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Me gustaría que pudiéramos darnos cuenta de la palabra principio. En la Reina Valera, porque estamos usando la versión Reina Valera de 1960, utiliza la palabra principio, pero al leerlo suena bastante raro, y quise realmente utilizar el diccionario y buscar la palabra del griego, ¿cierto? Buscamos acá, la pronunciación es arjé, que de la verdadera traducción se podría haber usado dignidad, dominio, gobernante, magistrado, poder, iniciador, autor, instaurador. Al usar la palabra principio de la creación de Dios, se podría malentender, ¿cierto? Como que Cristo, ¿cierto?, que es el amén y el testigo fiel y verdadero de quien se está hablando, podría haber sido el principio de lo creado de Dios, pero realmente no es lo que quiere decir acá este versículo. Inclusive, por eso nos damos el tiempo de buscar el verdadero significado. Inclusive la nueva versión internacional utiliza la palabra soberano en la palabra principio, del griego arjé. También hubiéramos podido haber utilizado la palabra gobernante. Hubiera sido, ¿cierto? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios, o el instaurador de la creación de Dios, o el autor de la creación de Dios, o el iniciador de la creación de Dios, ya que si nosotros no nos damos cuenta, ¿cierto?, podríamos estar cayendo en el error de la herejía del arrianismo, en donde se quita la deidad a Jesucristo, se le hace o se le compara con un ser creado, pero Jesucristo
no fue creado, sino que es eterno en Dios, juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad y eso es lo que cree la Iglesia ortodoxa. La Iglesia desde el principio de los tiempos ha creído en la Trinidad y eso es lo que creemos nosotros. Por lo tanto, no se debe malentender aquí cuando leemos el principio de la creación de Dios. No se debe entender que Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, es un ser creado. Repetimos, sino más bien como lo traduce la Nueva Versión Internacional, es el soberano de la creación de Dios. Ver acá en la Biblia interlineal, ¿cierto? En griego, aquí destacamos arjé, ¿cierto? Que es traducido como principio, realmente, pero principio traducido en la Reina Valera 1960. Utilizo yo esta versión porque por lo menos acá donde yo vivo, cierto, en las cercanías es la versión que más utilizan en las iglesias, pero no está de más, cierto, hacer eh, la, el detalle ahí, mostrar, cierto, que no debemos confundirnos. Sería un error realmente garrafal creer, cierto, y confundirnos como lo hizo Arrio. Si pudiéramos hablar un poquito más de esa herejía del arrianismo, era una doctrina del siglo III que rechazaba la doctrina de la Trinidad. Se hizo popular en algunas zonas de Europa durante el primer milenio después de Cristo. Como decíamos, afirmaba que Cristo fue creado por Dios el Padre, o sea, Jesucristo, según el arrianismo, era creado y estaba subordinado al Padre. Pero, sin embargo, en el primer concilio de Nicea del año 325 fue considerada esta doctrina del arrianismo, fue considerada como herejía. Aún así, podemos ver eh, algunas denominaciones y sectas, ¿cierto?, que aún están apegadas con similitudes o quizás tal cual como el arrianismo, ¿cierto? Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son creen en esta doctrina, ¿cierto?, del arrianismo, porque le quitan, ¿cierto?, la deidad a Dios, lo limitan, lo subordinan. Si nos podemos dar cuenta en esta imagen que colocamos acá de la Trinidad, nos damos cuenta que en Dios coexisten, ¿cierto?, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claramente nos damos cuenta de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no debemos equivocar en que el Padre no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Hijo y viceversa, el Hijo no es el Padre, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre, sino que tal cual lo tenemos acá en la imagen, creemos que estas tres personas de la Trinidad coexisten, ¿cierto?, en el mismo Dios, pero a la vez, ¿cierto?, cada uno, cada uno es independiente. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. El Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. Los tres son coeternos, los tres son iguales, son uno en esencia, en poder,
en acción y en voluntad. Tienen los mismos atributos. Ninguno está subordinado al otro. Sigamos con el versículo 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así como en la Odisea y en Colosa parecía estar presente esta herejía de el arrianismo. Si bien el arrianismo vino a ser postulado mucho más adelante, pero me refiero a que en estas iglesias de la Odisea y de Colosa habían muchos judíos que todavía no se convertían bien al cristianismo, que querían subordinar a Jesucristo al Padre, a Jehová, y por lo tanto estaban confundiendo a los fieles de aquellas iglesias. Como dice la palabra por ahí, judaizándolos. Pero entendemos que Jesucristo fue hecho fiador de un mejor pacto. El Padre se lo entregó todo al Hijo, porque el Hijo es Dios, tiene la misma autoridad que el Padre. Como decíamos, hoy en día la denominación Testigo de Jehová tiene esta misma manera de pensar, quitándole a Cristo su deidad, limitándolo y subordinándolo. También muchos cristianos de hoy en día, verdaderos, por desconocer las Escrituras, limitan a Cristo, como decimos, limitándolo. ¿En qué sentido? Es que han llegado a utilizar este versículo 20 que leímos en esta parte que señalamos: yo estoy a la puerta y llamo. Limitan y quieren ver a Cristo, ¿cierto?, como un Cristo impotente, suplicando que le abran la puerta, y no como venimos entendiendo que es un mensaje de reprensión, es un ultimátum. Se debe entender como un ultimátum de Cristo. Por algo en el versículo 19 vemos que dice: yo reprendo y castigo. Está exhortando a aquellos de aquella iglesia a que pues sean celosos y se arrepientan. No les está suplicando que cambien, sino que les está exhortando y les está, ¿cierto?, reprendiendo. No debemos ver a Cristo en esta oportunidad, ni en ninguna oportunidad, como un pobre plebeyo impotente en las puertas de los corazones, suplicando, golpeando, para que le permitan entrar. Claramente, las personas, por el desconocimiento de los atributos y la deidad de Cristo, se pueden imaginar a un Cristo golpeando las puertas de los corazones por entrar. Es porque también desconocen doctrinas, por ejemplo, como la gracia irresistible. Nadie puede resistirse al llamado de Dios, al llamado que hace el Espíritu Santo. Podemos verlo, por ejemplo, cuando Cristo mismo llamó afuera a Lázaro de la tumba. Ni el cuerpo muerto se pudo resistir al llamado. Lo podemos ver en cada uno de sus discípulos, cuando Cristo les dijo: síganme.
Ninguno pudo rehusarse a seguirlo. Pero hoy muchos piensan que Cristo no tiene el poder para entrar y cambiar los corazones de las personas que están muertos en sus delitos y pecados, pensando de que la gente puede rechazar a un Cristo cuando realmente Él quiere transformar. Quizá eso es para otro estudio, pero debemos entender que los atributos del Padre son los atributos del Hijo. El Hijo tiene todo el poder y no está suplicando por entrar a la puerta de un corazón, sino que está reprendiendo, está haciendo un ultimátum de que abras la puerta porque no tendrás más tiempo. Versículo 17 dice la palabra del Señor: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La Odisea se había convertido en un centro de comercio de mayor riqueza e importancia de aquella región. Era conocido por tres grandes industrias. Sus industrias principales eran el préstamo de dinero, las empresas textiles de lana negra de excelente calidad y su medicina. Inclusive, si nos damos cuenta a través de este mismo mensaje simbólico, del simbolismo que hay en esta carta, nos podemos dar cuenta cómo esta iglesia de la Odisea encontraba que se había enriquecido, ¿cierto?, en gran manera, pero no se daban cuenta que espiritualmente, ¿cierto?, estaban desventurados, eran miserables, pobres, ciegos y estaban desnudos. Por lo tanto, en el versículo 18, Cristo les aconseja a través de este mismo simbolismo, en estas cosas que ellos realmente se estaban destacando como ciudad en estas industrias, ¿cierto? Por ejemplo, en el préstamo de dinero, se estaban volviendo prestamistas por todo el dinero que estaban acumulando. Y es aquí en donde le dice el Señor: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, o sea, para que seas verdaderamente rico. Les aconseja que en vez de darle tanta importancia a, a estos préstamos de dinero, a este comercio que estaban llevando adelante, se preocuparan de lo espiritual. Luego también les dice, ¿cierto?, y vestiduras blancas para vestirse. ¿Por qué? Porque las empresas de textil de lana negra que tenían era de excelente calidad, entonces ellos se estaban jactando en gran manera y estaban siendo codiciados por todas partes por sus textiles de lana negra, y Cristo a través del mismo simbolismo le dice: y vestiduras blancas, ya no de tus lanas negras, sino vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque espiritualmente realmente se encontraban desnudos.
Y luego le dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y eso lo trata en su medicina. Tenían buena medicina. El colirio era una solución salubre para los ojos. Pero aquí Cristo les hace ver que sea un colirio espiritual, para que pudieran ver en lo espiritual, para que pudieran ver que estaban desnudos, para que pudieran ver que eran pobres, porque realmente estaban ciegos, como dice el versículo 17. Pero ellos se habían envanecido, creyendo que eran ricos y no tenían necesidad de nada. La Odisea estaba muy confundida. A través de todos aquellos lujos, aquellas riquezas que habían alcanzado, habían despreciado lo espiritual. Estaban despreciando a Cristo. Estaban despreciando una vida espiritual que Cristo realmente le estaba ofreciendo. Podemos ver que Cristo estaba tratando con ellos a través de ejemplos literales y cotidianos de que la ciudad se encontraba, falsa riqueza, la vestimenta y la medicina, pero estas no estaban sirviendo en su vida espiritual. Versículos 15 y 16 dicen, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos al leer estos versículos llegarían a la conclusión que Cristo está ordenándonos a ser calientes, ya que para ellos esto es sinónimo de estar vivos espiritualmente, fervientes en el espíritu. Pero, ¿cómo pues nos diría Cristo mismo, ojalá fueses frío o caliente, si recientemente nos estaba haciendo un ultimátum, recientemente nos estaba reprendiendo por nuestras malas obras? No nos daría la oportunidad de ser fríos, solamente nos estaría diciendo sean calientes. Debemos entenderlo a la luz del versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al ver y a la luz de todos los simbolismos que acabamos de ver, la pobreza espiritual que tenía la Odisea, la desnudez espiritual que tenía la Odisea y el problema de medicina en los que le pedía a Cristo que se lavara con colirio para que pudiera ver que estaban ciegos espiritualmente, también la Odisea tenía un problema de aguas. La ciudad carecía de agua limpia y necesitaba transportar desde fuera de la ciudad por medio de ductos de agua limpia para dentro de la ciudad. Para poder beber agua necesitaba trasladar el agua desde la lejanía, desde otras ciudades. Voy a colocar acá la imagen de un ducto que se utilizaba en la ciudad de la Odisea. Podemos dar cuenta que eran de piedra. Ya nos podemos imaginar el problema que acontecía a través de estos ductos. Las aguas eran transportadas desde dos ciudades cercanas desde la Odisea. Una era Hierápolis, ahí habían aguas termales. Entonces llegaban aguas calientes a la ciudad de la Odisea. Y desde la ciudad de Colosa venían otros acueductos y desde ahí trasladaban aguas frescas, agua fría para poder beber. Lo malo que con el viaje por medio de estos ductos, el agua muchas veces llegaba tibia y muchas veces también llegaba contaminada. Y eso provocaba malestares estomacales y vómitos. Ahora entonces podemos entender correctamente lo que quiere decir
esta frase: ojalá fueses frío o fueses caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Podemos entender entonces que ojalá fuésemos frío, como el agua fría que viajaba desde Colosa para poder ser, cierto, utilizada para beber y refrescar el cuerpo, o caliente como las aguas que viajaban desde las termas de Hierápolis, y esas eran utilizadas para poder utilizarlas, cierto, en curaciones. Pero esas aguas que llegaban tibias, esas aguas que llegaban contaminadas, realmente provocaban malestares, y así mismo estas aguas inservibles, como nos trata Cristo cuando nos volvemos inservibles, seremos vomitados de su boca. Ahora entendemos claramente: mejor fuéramos como las aguas frías para refrescar o calientes para curar, pero por cuanto es tibia, produce malestar y vómitos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espero que Dios nos bendiga a través de este mensaje. Podamos entender una gran verdad: que Cristo no necesita nuestra aprobación, más bien nosotros necesitamos la de Él. Anímate, animémonos y trabajemos juntos en nuestras vidas espirituales. Con estos consejos podemos armar, ¿cierto? Como ponemos acá y plasmamos en esta imagen, armar pieza por pieza, entendiendo verdad por verdad, verdad tras verdad, cómo debo ser en mi vida cristiana, cómo debo presentarme ante Dios y cómo debo ser como cristiano. Que podamos tener un oído presto a lo que hoy el Espíritu nos está diciendo. Cristo quiere que nos preocupemos de lo espiritual. No es que usted se olvide de en dónde está viviendo, pero sí que no sea como este mundo acaparador, que le interesa más, ¿cierto? Su propio futuro que las cosas de Dios mismo. Así que le incentivo a seguir alimentándose de la palabra de Dios. Dios nos ayude para que a través de, como decimos, este mensaje y de toda la palabra, cuando usted la abra, podamos ser alimentados correctamente. Oremos. Padre, una vez más le damos gracias por su palabra, que ésta haya podido hacer vida en los corazones y hayamos podido entender las verdades plasmadas en ella, que podamos trabajar juntos, Señor, ahora entendiendo quizás más en profundidad lo que tú querías decirnos, y que no se nos vaya el entusiasmo, sino que todo lo contrario, que seamos incentivados a través de tu palabra, tú produzcas el querer como el hacer en cada uno de nosotros, para que tu palabra, Señor, cada día vaya transformando nuestras vidas. Y no solamente seamos como aquellos oidores olvidadizos, Señor, que quieren decir que tienen fe, pero quizás no la tienen. Creemos que tenemos fe y a la vez queremos practicar esto que por fe creemos y confiamos. Gracias. Una vez más le damos por todo lo que usted seguirá haciendo. Permítanos, Señor, recibir su bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Esperamos entonces que nos podamos oír en una próxima enseñanza que ya estaremos preparando con ánimo, con entusiasmo. Seguimos tratando de mejorar, siguiendo nuevas ideas, ¿cierto? Que me están presentando. Eh, Trate de comentar, de compartir para que esto siga alcanzando eh, quizás nuevas almas o quizás personas que llevan dentro del Evangelio años pero no han entendido quizás algunas verdades, o otros para seguir nutriéndonos. El Señor sabrá lo que tiene que hacer. En Él nos disponemos y en Él confiamos. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.